Base gravable del Impuesto General de Importación y Exportación y regímenes aduaneros. Comenzaremos con algunos conceptos que son base gravable del Impuesto General de las Importaciones es el valor de la mercancía en la aduana. Valor en aduana será el valor de transacción de las mismas salvo lo dispuesto en el artículo 71 de la ley aduanera. Valor de transacciones, el precio pagado por las mismas y que éstas se venden para ser exportadas en territorio nacional. Y precio pagado es el pago de las mercancías importadas que se hayan efectuado el importador de manera directa o indirecta. Los siguientes elementos corren a cargo del importador y no están incluidos en el precio pagado: las comisiones y gastos de corretaje, costos de los envases y embalajes, gastos de transporte, seguros y gastos conexos. El valor de los siguientes bienes y servicios que se hayan suministrado directa o indirectamente del importador no están incluidos en el precio pagado, como por ejemplo los materiales, piezas, elementos, partes y artículos análogos, herramientas, matrices, moldes y elementos análogos. La base gravable del Impuesto General de Exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta y deberá consignarse a la factura o en cualquier otro documento comercial sin inclusión de fletes y seguros. Cuenta aduanera y cuenta aduanera de garantía. Comenzaremos con la cuenta aduanera, que son los lineamientos a seguir para efectuar el pago de las contribuciones al comercio exterior de las importaciones definitivas vía cuenta aduanera y para garantizar el IGI y cuotas compensatorias en las importaciones definitivas de mercancías sujetas a precios estimados o tránsito interno internacional. Ahora continuaremos con la cuenta aduanera de garantía, que es el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines. Sirven para garantizar mediante dispositivos en las instituciones del sistema financiero el pago de las contribuciones financieras y cuotas compensatorias que pudieran causarse al declarar el valor inferior al precio estimado por el tránsito de mercancías y por la importación. El plazo para pagar estas contribuciones primeramente es al presentar el pedimento. Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas para su trámite antes de que se active el mecanismo de selección automatizado. Por consiguiente, en el depósito aduanal, cuando la mercancía se deposite ante la aduana en recintos fiscales o fiscalizados, el pago se deberá efectuar al presentarse el pedimento a más tardar dentro del mes siguiente a su depósito o dentro de los 2 meses siguientes, cuando se trate de aduanas de tráfico marítimo. De lo contrario, se causarán recargos. Por último, los depósitos en cuenta aduanera. Los importadores podrán optar por pagar el Impuesto General de la Importación, el IVA y en su caso las cuotas compensatorias, efectuando el depósito correspondiente en las cuentas aduaneras de las instituciones de crédito. Las formas de pago se podrán efectuar de acuerdo a las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado de la cuenta del importador, del agente aduanal o en su caso de la sociedad creada por los agentes aduanales en los módulos. La rectificación de pedimentos en logística y comercio exterior se utiliza para efectuar las correcciones, evitando con ello la aplicación de multas por declaraciones de datos inexactos. Este es el procedimiento previsto en el artículo 89 de la Ley Aduanera para modificar la información declarada en el pedimento, relativa a la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional. Todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. Tenemos la importación definitiva, que viene en el artículo 95 de la Ley Aduanera. Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. También tenemos el artículo 98 de la Ley Aduanera, que se entiende por el régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. La importación temporal. Este régimen permite el uso en territorio aduanero comunitario de mercancías no comunitarias para ser destinadas a la reexportación, con excepción total o parcial de los derechos de importación, IVA de importación y sin sujetos a políticas comerciales,
Para ello, la reexportación debe hacerse en el plazo autorizado a 12 meses, prorrogable 12 meses más, y no haber sufrido modificaciones a excepción de la depreciación normal causada por el bien del uso y no necesario que haya en una compraventa. El régimen de exportación temporal presenta dos modalidades permitidas por la ley aduanera. Para retornar al país en el mismo estado, es decir, que las mercancías salgan al extranjero y regresen sin modificación alguna, y para someter las mercancías a un proceso de elaboración, transformación o reparación. Retorno al extranjero en el mismo estado. Existen varios plazos y tipos de mercancía, hasta por 3 meses las de remolques y semirremolques, incluyendo aquellos diseñados y utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores, hasta por 6 meses en los siguientes casos: las de envases de mercancía, las que realicen los residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero, las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país. Hasta por un año las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o eventos culturales deportivos. También tenemos las exportaciones definitivas y temporales. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Efectuada la exportación definitiva, las mercancías nacionales o nacionalizadas se podrán retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero, ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional. En el artículo 113 de la Ley Aduanera, la exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas se sujetará a lo siguiente. 1. No se pagarán los impuestos al comercio exterior. 2. Se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen. El tránsito de mercancías. Según el artículo 124 de la Ley Aduanera, el régimen de tránsito consiste en un traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. El artículo 125 de la Ley Aduanera se considerará que el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. 1. La aduana de entrada envía las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. 2. La aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. Y 3. La aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. En el artículo 130 de la Ley Aduanera nos comenta que se considerará que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a algunos de los siguientes presupuestos. Primero, la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Y 2. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. El depósito fiscal. El artículo 119 de la Ley Aduanera dice: el régimen del depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generados de depósito que pueden prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos del comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. Los requisitos que deben de tener son: deberán destinar dentro del almacén instalaciones que reúnan las especificaciones que se señale la Secretaría para mantener aisladas las mercancías destinadas al régimen del depósito fiscal de las mercancías nacionales o extranjeras que se encuentren en dicho almacén. También deberán contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con el de la Secretaría, así como llevar un registro permanente y simultáneo de las operaciones de mercancías en depósito fiscal, en el momento en que se tengan por recibidas o sean reiteradas, mismo que deberá vincularse electrónicamente con la dependencia mencionada.